Miren esto, tremendo peligro eso. Parece que ahí hay un carro con vianda de procedencia extraña y dudosa. Mira de dónde está cayendo el agua. Esta parte de la calle, bueno, miren las condiciones que tiene. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda y hermosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Aquí en lo que se puede decir que es el comienzo de la calle San Miguel, porque ustedes me lo pidieron complaciendo peticiones, damos inicio a este nuevo recorrido en las calles de La Habana, Cuba. Déjenme decirles que hoy no me encuentro solo. Después de mucho tiempo, miren quién se nos une. ¿Dónde tú estabas metido? A ver, explícame. Yo estaba perdido porque no estaba produciendo para Actualízate. Te voy a dejar el canal de él ahí abajo para que se suscriban y le den apoyo, porque ustedes son nuestro motor impulsor para seguir creando contenido. Entonces nada, hoy tengo pensado hacer un recorrido por la calle San Miguel, como pueden ver. Desde aquí, desde que comienza hasta allá lo último de Prado. Aquí, como pueden ver, tiene el Museo Napoleónico. Me gustaría haber entrado, pero no voy a dedicarle tanto tiempo a ese museo. Si quieren un video de ese museo como tal, déjenlo ahí abajo en los comentarios. Otra cosa, digamos, distintiva de esta calle en esta primera parte son los famosos estudios de Masón y San Miguel, donde se transmiten o se graban todos los programas que tienen que ver con el canal Habana. Aquí ya vemos parte de la arquitectura de la ciudad como tal, los típicos edificios digamos deteriorados, antiguos. Y miren, ese estudio se encuentra, por eso esas esquinas, esta esquina o estas calles son famosas por ese estudio, en Masón y San Miguel. Grabándoles este video, estamos en un día, digamos, con entrada de frente frío. En los horarios de la mañana estuvo lloviendo y yo dije, bueno, no me voy a poder reunir con Wiwi, no me puedo hacer video, pero bueno, siempre salió a flote todo y aquí estamos creando contenido. Importante, miren esto, tremendo peligro eso. Aclararles, por favor, gente, ténganme paciencia, por favor. Sé que están desesperados porque paso por la calle que ustedes nacieron o la que quiere que les muestre, pero estoy sacando los recorridos poco a poco. No puedo sacar 10 recorridos en un día. Hoy voy a grabar San Miguel, mañana no sé cuál pueda grabar, pero tengo un listado de todas las callecitas que ustedes me han dejado, así que por favor ténganme paciencia. Y las otras que quieran, sigan comentándolas ahí abajo. No, esa música final. No, esa música tan temprana, bueno, ya es tarde, pero coño. Aquí salimos a Infanta. Ok, salimos a San Miguel e Infanta. Yo creo que Infanta viene siendo como una de las intersecciones más importantes que tienen todas estas calles que hemos visitado en estos días, sinceramente. Vamos a cruzar. A miren, por ahí el bus que está parado ahí es el P1, que es el bus que casualmente yo uso para moverme desde mi municipio San Miguel. Casualmente estamos en la calle con el nombre de mi municipio, San Miguel del Padrón. Si quieren un video por allá, déjenmelo en los comentarios. Mira, si los edificios aquí tienen historia. Este es el edificio El Cristal y data del año 1940. Aquí tantas cosas, tantas edificaciones que tienen su historia y uno como cubano no las conoce. También que somos unas generaciones más modernas, vamos a decirlo así, o más recientes. Pero sí sé que hay mucha historia que yo, por mucho que investigue y que estudie, no puede que no la encuentre o que no dé con ella, ¿saben? Porque simplemente la historia no es escrita. Exactamente, en internet, yo siempre, no me voy a cansar de decir eso. En internet uno trata de buscar información acerca de un lugar en específico de Cuba y remotamente te encuentras uno que otro dato, pero hasta ahí. Ahora estamos en la intersección con San Miguel y San Francisco. Déjenme decirles que por algunas de estas calles estuvimos pasando en el recorrido de la semana pasada, que si no lo han visto lo voy a estar dejando en una tarjeta de información. Estoy grabando este video hoy 4 de febrero, Día del Comercio. Tienen la tarde libre según ellos. Miren, algo que muchos de ustedes me han señalado en su viaje a Cuba o en los videos que han visto, el llamativo color que tienen muchas de las casas aquí en Cuba. Eso yo creo que yo lo he mencionado o explicado, vamos a decirlo así, en otro video. Porque, a ver, gente, para conseguir cualquier cosa aquí en Cuba es complicado. Imagínense el tema de la pintura. Cuando tú vas a pintar una casa o decides a pintar una casa entera, tienes que pintar con lo que aparezca. Hay veces que uno tiene, no sé, como unos gustos y dice, bueno, voy a pintar mi cuarto de esta manera, o tengo las ideas para pintarla. Mira, aquí se estiliza mucho, por ejemplo, los cuartos, que cogen 2 paredes y la pintan de un color, y cogen otras 2 paredes y la pintan de otro color. Pero bueno, actualmente hay que pintar con lo que aparezca, o si no te quedas con la pintura en mal estado. Estamos en Espada, la famosa calle que dice que
que atraviesa la amistad, pero eso nunca sucedió. Miren, esto es un típico lugar para venir a copiar tus series, las cosas de paquete, las cosas recientes. Se llama Cinema IA 4K. Ahí donde el cubano viene a copiar las series más recientes, donde viene a copiar la última película que salió, la última serie de Netflix. Y aquí todo el mundo vio Wednesday. Miren, este pedazo de San Miguel lo cubrimos en otro video. Tienen que ver los videos anteriores de Calles de La Habana. Parece que ahí hay un carro con viandas, que hay gente vendiendo cosas ahí. Esta tienda tampoco la vi cuando hicimos el recorrido. A ver Palacio de la Rumba, que lo tienen aquí. Y hoy sábado esto está bastante movido. Parece que ese carro también está vendiendo viandas, porque supongo que la gente esté haciendo esa cola para comprar una que otra cebolla, una que otra vianda. Pero bueno, parece, ¿sabes? Porque para mi municipio también se está estilizando esto, ¿sabes? Que en plan, los fines de semana cogen una calle en específico y hacen como una feria. La vez que pasé por esta parte de San Miguel, había una cola aquí, dos o tres gente, no, unas cuantas gente, esperando para comprar en esta tienda de moneda nacional, ¿sabes? Las cosas que tocan por la libreta. Aquí estamos en la intersección con Aramburu. Y mire, casualmente están pintando una casa de color verde manzana. Pasamos varias intersecciones como San Miguel y Escobar, y déjenme decirles que ya en esta parte de San Miguel como que hay más vida, ¿saben? Atrás sí dejamos varias gente y la cola en el parque y eso, pero no sé, siento que en esta parte de San Miguel hay un poco más de vida. Ahora estamos en la intersección con Lealtad. Y miren, niño subido en la madera que está apuntalando la casa. ¿Qué clase de peligro? Estamos ahora en San Miguel y Manrique. Aquí tenemos una venta de artículos de procedencia extraña y dudosa, pero déjenme decirles que sí me he encontrado muchos de estos vendedores así, en plan vendiendo lo que tienen para poder ganar dinero y sobrevivir. Lo he encontrado en muchas partes de la ciudad. Si ustedes lo han visto en algún momento, comenten ahí abajo. Las intersecciones que tiene San Miguel es con la calle Galeano, calle más que quemada, más que documentada, así que no nos vamos a detener tanto aquí. Esta es la típica tienda del estado donde venden productos, digamos, nacionales, que se le llama MAI. Aquí está el Palermo Cabaret. Supongo que sea un centro nocturno que en algún momento dio de qué hablar. Mira de dónde está cayendo el agua, del último piso de ese balcón. Aquí estamos llegando ya a la intersección con Industria y una cafetería que sí comí bien rico ahí. No sé ahora cómo están los precios, ustedes saben, todo está caro. Es el Ricardón. Yo fui casualmente el día de mi cumpleaños, pero no sé, el día que fui comí muy bien ahí y los precios no estaban tan caros. Esta parte de la calle, bueno, miren las condiciones que tiene. A lo largo de la ciudad te encuentras calles muy deterioradas, pero ya esto es otro nivel. ¿No sucede nada en la calle? No, casi nada. Bueno, acá estamos en la intersección con Consulado. Esta zona de aquí siempre se ha caracterizado por tener ferias donde venden zapatos, artículos y demás. Y aquí hay como un barcito que hace esquina. No les puedo dar mucha información porque nunca lo he visitado. En esta parte ya ven mucha cubanía, mucha música cubana, venta de souvenirs, de artículos. Y creo que terminamos la calle San Miguel con una cola aquí. Eso es una tienda de MLC, creo. El Hotel Telégrafo, que no precisamente hace esquina acá, pero bueno, ya saben,
Del semáforo para allá ya es otra calle que podremos cubrir en otro video. A mucha gente me han preguntado respecto al tema de la comunidad LGBT. Lo que les puedo decir es que en esta zona se encuentra un hotel temático que es el Telégrafo. Bueno, miren las banderas acá. De esta manera damos por concluido el video por el día de hoy. Miren, andaba hasta con paraguas porque por la mañana estaba nublado y estaba lloviendo, imagínense. Espero que les haya gustado el video. Aquel seguidor que me dijo que le grabara San Miguel, aquí tienes tu video. Y obviamente todas las personas que les gusta ver videos sobre las calles de Cuba, cómo es la vida, darles una que otra actualidad de lo que está pasando acá. Ustedes saben que aquí estamos para complacerlos, su fiel y amigo youtuber Jonix2. Así que nada, dejen ahí abajo en los comentarios todas las impresiones acerca del video de hoy, qué otras calles podemos visitar. Vuelvo y les repito, ténganme paciencia, por favor. Voy a ir sacando todas las calles que me han pedido poco a poco. Soy uno solo, así que entiéndanme y ténganme un poco de paciencia. Los quiero muchísimo. Recuerden que mañana nos vemos con un nuevo video. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.